Auspicia este segmento Erótica Sex Shop. Encontrá lo que buscas para una sexualidad plena. Recibimos ahora en nuestro segmento de sexología al doctor Daniel Rodríguez. Él es sexólogo y es también psicoterapeuta corporal, una cuestión que nos ayuda también en el conocimiento de nuestro propio cuerpo. En este segmento la idea es justamente aprender, educarnos en sexualidad, y lo hemos convocado al doctor para consultarle respecto a el significado de orientación sexual. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas tardes. Hola Ivana, buenas tardes a la audiencia. Bueno, esta es una consulta que queríamos hacerte. Tiene varias dudas. La primera es si la orientación sexual es una o solo dos o son muchas. La que sigue tiene que ver con si esta cuestión de la orientación sexual puede cambiar a lo largo del tiempo. Y después, para dentro de un ratito, dejamos ahí para hacer, una diferencia de conceptos. Pero arranquemos primero con esto. Dentro de la sexología o dentro de la sexualidad, cuando hablamos de orientación sexual, es la sensación más íntima que tiene la persona de su sexualidad y hacia quién va dirigida. La orientación sexual es dónde yo dirijo o hacia quién dirijo mi impulso o mi deseo sexual. Claro. Por eso, como decías vos, hay dos orientaciones. Básicamente, yo puedo ser orientación varón-varón, mujer-mujer, entonces estamos hablando de una homosexualidad. O si es de diferentes sexos, estamos hablando de una heterosexualidad. Pero el tercero, y muy discutido, es si existe una orientación hacia los dos sexos. Durante mucho tiempo, dentro de la sexualidad, se consideró de que no, que básicamente las personas que se definían como bisexuales, en el fondo estaban hablando de una homosexualidad reprimida. Daniel, ahora, antes de continuar, yo me permito preguntarte, ¿puede haber tantas orientaciones sexuales como personas? Digo, en vista de todo esto que se habla en esta actualidad, que escuchamos, últimamente, por decirlo de alguna manera, o de un tiempo a esta parte, que tiene que ver con otros gustos que no necesariamente están orientados, valga la redundancia, hacia esta binariedad, ¿no? Como el hombre y la mujer, o lo masculino y lo femenino. Sí, por eso, como yo explicaba, desde la sexualidad hablamos de que una persona puede tener una orientación sexual hacia personas del mismo sexo, sí, o del sexo contrario. Sí. Y lo discutido es, por eso iba a decir que está abierto ahora a pensar si también existe una orientación sexual bisexual. Es decir, yo me siento muy bien con mujeres y me puedo sentir muy bien con varones. Lo que yo explicaba recién es que desde la sexología, quizás más antigua, como vos muy bien decís, han cambiado un montón de conceptos, claro, también sexuales en los últimos tiempos, y entonces antes se consideraba que la persona bisexual básicamente era homosexual, reprimido. Claro. Pero ahora esto se amplía, este concepto, y entonces está como más libre y sujeto a la decisión de cada uno. ¿Y qué es lo que hace cambiar de pronto esta mirada en los profesionales? Claro, pero digo, para terminar, la orientación sexual es hacia personas del mismo sexo o hacia personas del sexo contrario. Supuesto. O hacia ambas. Y no hay más. Claro. En lo que respecta a orientación sexual, en lo que significa la palabra. Claro. Bien, yo te preguntaba qué era lo que había hecho cambiar a los profesionales que específicamente, ¿no?, desde los científicos son los que, de pronto asignan estos conceptos para mencionarlo de alguna manera cuando se necesita por alguna cuestión. ¿Qué es lo que ha hecho cambiar y qué es lo que ha dado cuenta de que los seres humanos
bueno, de pronto tienen alguna otra orientación que ya no cabe dentro de esto que mencionaste, como es la homosexualidad o el lesbianismo o la bisexualidad. ¿Qué es lo que ha cambiado, Daniel? Lo que ha cambiado básicamente no es la palabra o la definición de la orientación sexual, Sí, sino lo que mucho ha cambiado un montón de conceptos dentro de la sexualidad, que es la identidad. claro. La identidad de género, por un lado, o la identidad sexual, por el otro lado, dos términos que están también bien definidos. Pero, digamos, básicamente, sexológicamente o psicológicamente, ¿sí? Seguimos hablando de lo mismo cuando hablamos de orientación. Lo que sucede, Ivana, muchas veces con la sexualidad o con los términos que se usan en sexualidad, como muchas veces no se explican o la gente no sabe, y muchas veces culpa de los profesionales, entonces hay muchas veces como una desorientación. Sí. Hablamos de orientación sexual, hay una desorientación, ¿no? La gente como que no sabe muy bien algunas definiciones. Por eso desde la sexualidad hoy, con una mirada mucho más amplia, se habla de esto, de rescatar justamente más allá de la orientación, porque hay un concepto primario y es: yo con mi intimidad sexual hago lo que yo quiero. Claro. Me Bueno, oriento hacia donde yo deseo. Y eso nunca tiene que estar en tela de juicio. bien, Por bueno, eso y ahí, cuando- ahí llegamos a la otra consulta que yo decía al principio que teníamos para hacerte, que se tornaba como una duda, especialmente porque ahora, a partir de la Ley de Educación Sexual Integral, bueno, es uno de los conceptos que está establecido para debatir o para llevar información, ¿no?, en las escuelas, y que vos lo mencionaste hace un ratito, y es la identidad de género. ¿Qué diferencia hay? Entonces ahora sí ya nos metemos de lleno con la orientación sexual y la identidad de género. Bien, la Ley de Educación Sexual, la Ley 26.150, es del año 2012. Está en vigencia en nuestro país. Sí. Pero estos términos son anteriores a la Ley de Educación Sexual. Sí, sí. Por eso, fíjate la importancia de esto que estoy diciendo, porque son conceptos que vienen hace mucho tiempo y que, como definiciones de un montón de cosas que podemos dar, también en lo sexual, esto ha sufrido algún cambio. Pero lo que no ha sufrido cambio es la definición en sí. La orientación sexual es hacia donde yo dirijo mi impulso sexual. Eso está definido. Sí. Mi identidad sexual o mi identidad de género, que son diferentes, es: la identidad de género es lo que yo creo que íntimamente soy. En este cuerpo de hombre yo puedo tener una identidad masculina, pero en este cuerpo de hombre yo puedo tener una identidad femenina. O puedo tener otra identidad, porque ahí esto es lo que hace esta etapa moderna, ¿no?, de la sexología. Se abre, ¿sí?, a cosas que a veces hasta nos resultan curiosas, pero que es respetable porque es lo que la persona siente. Ahí es cuando hablamos de de autopercibimiento, ahí entraría este concepto. Lo digo porque para muchos padres, madres o cuidadores o cuidadoras, digo, hay conceptos que hacen ruido, ¿no? Y que hasta se niegan a que sean impartidos porque, bueno, tienen miedo de que, no sé, haya un cambio de conducta o de orientación justamente, ¿no?, en el niño o niña. Sí. Claro, lo que pasa es que, bueno, ahí ya entramos en otra cuestión, que es el tema del desafío de la educación actual y el gran desafío para los padres y madres de la educación sexual de sus hijos, ¿no? Entonces, lo que sí tenemos que decir, que la persona nace y va construyendo su sexualidad dentro del primer año de vida. O sea que la orientación sexual no es algo impuesto, no es algo heredado, es una construcción, Claro. ¿no? Como también es una construcción muy personal e íntima la identidad de género, lo que yo siento. Hoy pensaba, a propósito de que sabía que íbamos a hablar de esto, de un paciente que años atrás me consulta, que él se casa para seguir los estatus de la sociedad, que tiene hijos para seguir los estatus de la sociedad, que al principio tenía relaciones sexuales con su esposa, pero que en un momento, debido a X causa, llega a la terapia conmigo y va descubriendo a lo largo de 2 o 3 años
Y él puede identificarse como que en realidad esto que le estaba sucediendo paralelamente a su vida heterosexual era una identidad de género femenino. Él logra descubrir que él íntimamente se siente una mujer, no un homosexual, como él muchas veces pensaba. Claro. Entonces vos fíjate cómo este tránsito de la persona, con el ir permitiéndose después, con la gran represión que sufrió durante más de 30 años, hacía que uno mismo, sobre uno mismo, tuviera conceptos equivocados. Claro. Bueno. En el caso de él, poder descubrir que su identidad de género y su identidad sexual era de mujer, le cambió toda su vida. Por más que siguió manteniendo frente a esta sociedad, a su esposa, a sus hijos, un rol masculino, que ese es otro término muy importante, es decir, ¿cuál es mi rol sexual dentro de la sociedad de acuerdo a cómo yo me comporte? Es decir, son tantos términos muy interesantes, Ivana, que está muy bueno, digamos, esta oportunidad para ir desmenuzando cada uno de ellos y lograr que la gente tenga un panorama un poco más claro. Exacto. Bueno, esa era un poco la idea, por eso me interesaba mencionar, por ejemplo, esto, que las orientaciones sexuales, bueno, son múltiples y son cambiantes, como lo somos los seres humanos, seres sintientes, cambiantes. Y a propósito de eso, y ya un poquito para cerrar, dejo dos preguntas que son abarcativas, digo, en torno a un poco a esto que hablamos. Y una es, ¿qué pasa si una mujer desde lo romántico siente atracción por otra mujer, si eso ya la define como lesbiana? Porque a veces esto causa hasta una preocupación. Y lo digo en término inverso, ¿qué pasa si un varón en algún momento se siente atraído por otro varón, le gusta un hombre? Eso lo convierte instantáneamente, para hablar también con este término, ¿no?, de conversión, en homosexual. Rápidamente, Daniel, y para que se pueda entender desde casa. Sí, rápidamente es una cuestión cultural. Claro. Los griegos sostenían que el varón se casaba, pero que la función sexual más placentera la seguía teniendo con los varones. Claro. Era una cuestión cultural. Esto también ahora estamos hablando de una cuestión cultural. A mí no me define si siento atracción por un varón o siento atracción por una mujer. Solo me va a definir lo que yo quiera definirme. Entonces digo, es tan delicado este tema como para muchas veces, viste, que pasa que la gente, como va a decir, porque salió con mujer, ya la definimos como lesbiana. Es decir, que da para tratar mucho esto fundamentalmente. Identidad de género, identidad sexual y orientación sexual. Bien, bueno, me parece que así, a modo de cierre, solo nos resta decir que sería muy importante deconstruirnos en torno a no necesitar una etiqueta o un concepto que nos abarque o que nos incluya y mucho menos que nos defina. Así es que bueno, ha sido un gusto como siempre. Dejamos pendientes algunas cuestiones, por supuesto, porque como vos decís es muy amplio, pero vamos aprendiendo y mucho. Y muchas gracias, Daniel, por todos estos conceptos que nos aportás, y déjame agradecer antes de despedirnos a nuestro anunciante Erótica Sex Shop, que hace posible este encuentro y que además nos dejó para todos quienes están del otro lado un sorteo imperdible. Ya lo tenemos en pantalla, ustedes lo pueden ver para seguir allí. Bueno, los pasos para anotarse: se van a llevar un aceite para masajes con algún aditamento y también un juego para que puedan, bueno, incursionar allí en los encuentros con algo súper novedoso que, por cierto, el doctor Rodríguez siempre nos recomienda. Y que siempre tenemos que tener en cuenta a la hora de desarrollar todas nuestras fantasías. Bien. Independientemente de nuestra orientación, no nos olvidemos de nuestras fantasías sexuales, que es el gran impulsor y motor de nuestra vida. Bueno, nos dejaste picando un tema para un próximo encuentro, ¿eh? Hablemos de fantasías sexuales. ¿Podemos, nos permitimos, con quién las tenemos? Bueno, ese será un tema para el próximo encuentro. Gracias, doctor Daniel Rodríguez, y gracias también a Erótica Sex Shop. Sumate y llévate este lindísimo regalo para vos. Auspició este segmento Erótica Sex Shop. Encontrá lo que buscas para una sexualidad plena.
Nos vamos, nos estamos despidiendo, agradeciéndote por estar allí del otro lado y también a todos los que envían mensajes. Queremos saludar especialmente a Neuquén, que nos recibe a través de la señal de Telediario Televisión, y por supuesto a todos los que a través de esta señal y a través de streaming nos ven en todos los lugares, rinconcitos de nuestro país. El próximo sábado a las 15 horas nos vamos a volver a encontrar y te cuento que a partir de las consultas que han llegado vamos a estar desarrollando con el doctor Claudio Estropa, que es especialista en enfermedades metabólicas, todo lo que tiene que ver con el cuidado y las medidas a tomar para estar saludables y hacerle frente a esta pandemia que está azotando al mundo entero. Quédate con nosotros a través de las redes, recibimos todos los mensajes y sugerencias y también hay unos sorteos imperdibles. Ya sabes, el próximo sábado a las 15 nos volvemos a encontrar acá con todo para vos. Chao, buen fin de. Pampero Río Cuarto hace posible que nuestro contenido sea interpretado en lengua de señas.